Bueno, y la gran noticia de esta semana ha sido el anuncio ayer del presidente Alberto Fernández que vuelven a negociar con el Fondo Monetario Internacional un nuevo fondo, ¿no? Aparentemente. Sí, un fondo que respecto de lo que era hasta el año pasado con Christine Lagarde tiene otro discurso claramente en Georgieva, Cristalina Georgieva, la titular del FMI, pero es el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, en la historia del Fondo Monetario, te exige ajuste, te exige medidas ortodoxas. Entonces hay un debate. ¿Se vienen los halcones también en el FMI en la negociación o vendrán las palomas como Georgieva? Veamos qué dijo hoy Sergio Chodos, que es el funcionario argentino representante ante el FMI. Lo que se dio inicio ayer son las negociaciones formales para tener un mecanismo de otro programa que nos permita tener recursos del fondo para pagarle al fondo. Claro. Es tremenda la frase, ¿no? Porque es pedirle de vuelta para pagarle. A ver, lo que tiene el fondo es que es una institución un poquito con un diseño un poco antiguo en relación a cómo son las instituciones financieras modernas. Hay nuevo financiamiento para reemplazar el anterior financiamiento, como se mueve de esa forma. Vamos a tener un programa con el fondo, donde, como todos sabemos, los financiamientos con el fondo vienen con condicionalidades y con programas determinados de políticas específicas, y lo que se va a intentar es que esas políticas que establezcamos no dañen a los argentinos. ¿Y entonces? Y por eso te lo dice clarito, será más bueno, será más blando, pero es el fondo, y el fondo institucionalmente está armado así, te va a exigir un nuevo programa, un nuevo acuerdo, y en ese acuerdo te va a exigir condicionalidades o te va a poner metas. Entonces lo que dice Chodos es decir, bueno, nosotros vamos a definir el programa económico para ver cómo cumplimos esas metas. Vos podés reducir el déficit fiscal o si querés aspirar en un futuro a superávit fiscal. Podés hacerlo de distintas formas. Podés reducir el déficit fiscal haciendo ajuste que produce desigualdad social y todo lo demás. O podés reducir el déficit fiscal cobrándole más impuestos a los sectores que más pueden aportar, los sectores más ricos. Entonces son dos caminos distintos. El fondo te va a decir, bueno, baja el déficit. Y vos vas a decir, lo que dice Chodos es, bueno, vamos a bajar el déficit, por ejemplo, con una reforma tributaria que le haga pagar más impuestos a los que más pueden. Esa es uno de los debates. Pero está claro que el FMI, en esta negociación que empieza ahora, vamos a ver si se repite un poco lo que pasó con Kirchner en el 2003. Exacto. Néstor Kirchner en el 2003 también tuvo que afrontar una negociación y tuvo que aceptar un acuerdo con el FMI, que fue muy dura la negociación, y después de esa negociación, bueno, se logró esto, que el gobierno pudo mantener sus políticas y desarrollar un plan heterodoxo de mercado interno, de producción, que funcionó. Bien. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, a ver, vamos a completar toda la información con alguien que siempre tiene muy buena información, muy buen análisis económico, editor en Página 12, Alfredo Zayat. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, bien. Bueno, a ver, un poco estábamos marcando recién con David, ¿no? Todo lo que los agoreros de la oposición y el mercado venían señalando se les han ido derrumbando, ¿no? Esta semana incluso con un dólar más estable, con este reinicio de conversaciones con el fondo, el acuerdo con los acreedores. ¿Qué panorama estás viendo vos y de frente a esta negociación con el fondo, Alfredo? Me parece que es muy interesante lo que mencionabas y lo que incluso también David estaba diciendo, que está vinculado con que el gobierno, en este caso, tomó la delantera. Se adelantó a lo que hubiese sido las presiones tradicionales del mercado financiero, de la City, del bloque de poder económico. ¿Por qué digo que se adelantó? Vos fíjate que esta semana se anunció el comienzo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y no estaba previsto. Fíjate que es la última semana para ingresar al canje de deuda, tanto el tramo externo como el tramo local, y no estaba previsto abrir la negociación con el fondo. Se pensaba que incluso podía ser a mediados de septiembre, incluso el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo no hay apuro, va a ser larga la negociación, puede durar hasta fin de año e incluso cerrarlo en el próximo trimestre. Se adelantó. Yo pienso que aquí golpeó primero el gobierno para aliviar las tensiones y las presiones que podían llegar a venir por parte del bloque de poder económico, teniendo en cuenta que cuando se anuncie finalmente
el porcentaje de adhesión al canje va a ser muy elevado. Pero también se adelantó, y yo creo que esto es lo importante, y ahí estabas vos, Gato, mencionando qué es lo que pasó en el mercado cambiario, fue una carta fuerte para descomprimir las tensiones en el mercado de cambio. Más aún cuando en la carta, en el documento que presentó Martín Guzmán, dice que están pidiendo o van a pedir asistencia financiera. ¿Qué significa asistencia financiera? Bueno, dólares para las reservas. Si bien van a ser para cancelar deuda con el Fondo Monetario Internacional, hay que ver ese proceso cómo se da. Hay que ver cómo se da ese proceso vinculado a la extensión en los plazos de vencimiento. Por eso el dólar bolsa, tanto MEP como contado con liquidación, en estos días tuvo un importante retroceso e incluso el dólar blue, el dólar ilegal, no siguió subiendo. Bueno, ahí hubo mucho también de especulación en estas semanas, ¿no, Alfredo? Desde aquella versión que publicaron algunos medios de que se iba a achicar más el cepo y la posibilidad de compra o eliminar, hasta devaluación que presionan algunos sectores. ¿Cómo ves vos? ¿En qué posición ves al gobierno? Exactamente, yo creo que durante esta semana el gobierno y el Banco Central se pusieron adelante al mercado. Claro, pararon la pelota. Claro, yo te adelanto dos aspectos. Uno es lo que te mencioné, lo de la carta al Fondo Monetario Internacional, diciendo, bueno, abramos la negociación, lo que marca, por un lado, decir, bueno, va a haber dólares del Fondo Monetario Internacional, más allá, vuelvo a repetir, de que sea para repagar deuda, pero es una inyección de dólares para reservas, pero fundamentalmente también vinculado con el canje. Lo que se dio a conocer hoy, hay un comunicado del Banco Central, es que el Banco Central va a participar del canje de deuda, va a entregar unos 15.000 millones de dólares que tiene de bonos para canjearlos por los nuevos bonos, que son bonos que vencen en el 2030, 2035, 2040, y entonces el Banco Central va a tener una herramienta muy importante, que son esos 15.000 millones de dólares en bonos para intervenir en el mercado del contado con liquidación. Claro. O sea que ahí está ganando músculo dentro de una situación difícil, es difícil, es compleja la del sistema financiero, la de la situación financiera y del mercado cambiario. Ahora, Alfredo, esto que vos explicás muestra que el gobierno, el equipo económico, Guzmán, PS, finalmente tenían muñeca para manejar un poco la situación, ¿no? Porque si uno se deja llevar por el debate en los medios o de los economistas del mercado, decían, se viene la hiperinflación, va a ser un fracaso la negociación con los acreedores, con el fondo no vamos a ningún lado. O sea, frente a esos discursos, esos pronósticos, lo que estamos viendo es que, digamos, se echó al barro el equipo económico y en esa pulseada o en esa disputa ahí la viene sacando a flote. Una vez más, como bien decís vos, David, los economistas de la City, del establishment, los payasos mediáticos presentados como economistas, sus deseos chocan, colisionan con la realidad. No hubo hiperinflación, por el contrario, una desaceleración de la tasa de inflación. Si vos agarrás la evolución del tipo de cambio en los últimos meses, tampoco hubo una disparada. Se mantiene en esos rangos, que el dólar blue está en 125 a 135, el dólar contado con liquidación y el MEP también moviéndose en ese margen. Claramente que hay que achicar la brecha cambiaria. Pero, como bien decís, ni por el lado financiero, ni por el lado del canje de deuda, ni por el lado de inflación, los pronósticos negativos, los pronósticos que buscan instalar el miedo en la economía, no se están comprobando. Incluso tampoco lo que está vinculado con la recuperación desde el 10º subsuelo la economía, con la recesión del macrismo más la pandemia, la economía va a tener una caída histórica, pero a partir de abril, que fue el piso, se está empezando a recuperar. Alfredo, gracias como siempre, un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes. Bien, nos está